Buenas noches con todos. Vamos a continuar con el ciclo de capacitaciones que ha organizado el área de investigación, que está a cargo de la doctora Mercedes Nagamine y que tenemos como expositor el día de hoy al doctor Alejandro Ramírez, a quien damos la bienvenida y le agradecemos de antemano por esta capacitación. Doctor Alejandro Ramírez. Muchas gracias, doctora Milagritos. Buenas noches a todos los asistentes. Vamos a continuar pues con este ciclo de, de conversatorio, tener un criterio unificado de opiniones para poder utilizar las estadísticas o los estadísticos inferenciales en la investigación. Creo que por ahí es uno de los aspectos más resaltantes y requiere pues hacer un buen uso de estos estadísticos. Entonces por eso en el área de investigación dio por conveniente pues resaltar en estas capacitaciones la forma adecuada de la utilización de, como ya dije, de los estadísticos inferenciales. Hemos hecho ya hemos hecho la aplicación de de varios estadísticos y como hemos observado, depende bastante del diseño de investigación y de la muestra que se utiliza, ¿no? Y además, tener en cuenta los instrumentos que uno utiliza para recoger datos. En las sesiones anteriores que hemos estado, en los talleres que hemos estado, casi en todos los casos hemos trabajado con una muestra. Y habrán notado, pues, que cuando se trabaja con una muestra, aparecen las investigaciones de diseño descriptiva comparativa, y podemos hacer una variedad de comparaciones, tanto para variables cuantitativas o para variables cualitativas. Y para cada caso hay un estadístico que se aplica. Entonces, eso hemos hecho en las sesiones anteriores. Hoy día voy a tocar las pruebas correlacionales, que no quise tocar esta parte porque la mayoría lo maneja, ¿no? Pero a sugerencia de algunos docentes que querían eh, que mostrar, ¿no?, cómo se aplica alguna de estas pruebas, y por eso voy a tratar hoy día solamente las pruebas correlacionales y tal vez la prueba de asociación. Ojalá que nos alcance el tiempo. Entonces, para eso voy a compartir mi pantalla y para ver algunos conceptos, eh, para que nos quede claro el uso de estos estadísticos. Bueno, estas pruebas correlacionales indica la fuerza y dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Es decir, la correlación significa el grado de asociación de dos variables. Si cambia una variable, cambia la otra variable. La fuerza en estas pruebas va de 0 a 1 y la dirección puede ser positiva o negativa, como se muestra en estas cuatro imágenes en la diapositiva. Vemos, por ejemplo, que en esta imagen, esta figura, de un conjunto de puntos que va en esa línea, en esta dirección, y si sale, por ejemplo, todas estas correlaciones se grafican en el plano cartesiano, en las rectas X y Y.
En otras palabras, en la abscisa y ordenada. En la universidad no sé por qué, puta, que hace capacitaciones todos los meses. Si el conjunto de puntos, por ejemplo, parte del origen de coordenadas, así como vemos, nos indica que es una correlación perfecta cuando el valor de la relación es 1, y esto es positivo, como ustedes están observando, esa es la dirección. Entonces la correlación puede ser positiva o puede ser negativa, como en este caso, ¿no? Tenemos este conjunto de puntos, nos intuye ahí que la línea desciende, entonces la relación es negativa o inversa, ¿no? Entonces, cuando esa relación es -1, nos indica también que es una relación perfecta que vamos a ver después. Y si vemos, por ejemplo, un conjunto de puntos que no indica ninguna línea, o no puedo trazar ninguna línea recta, entonces no existe una relación. En ese caso, la relación es 0. Y las dos figuras que estamos observando en la parte inferior, de acuerdo al comportamiento de los puntos y la línea de tendencia, en este caso se observa que va en esa dirección. Entonces, esta es una línea positiva, cuya relación en este caso es, por ejemplo, 0,8. En el otro caso, vemos un conjunto de puntos, si trazamos una línea, es una línea que desciende. Por lo tanto, es una relación negativa. En este caso, estamos observando que es menos 0,6. Entonces, es el comportamiento de los puntos que vamos a observar nosotros en un plano cartesiano. Y esto justamente es y aquí se ve justamente la correlación de dos variables, el grado de correlación, que tiene dos características muy importantes. Indica la fuerza y dirección. La fuerza es el grado de correlación, que puede ser 1, 0,8, menos 0,6. Y la dirección puede ser positiva si la línea asciende, como en este caso, y negativa si la línea desciende. Eso es, en términos generales, resumido, ¿no? Lo que son las pruebas correlacionales. Ahora, hay varios de estos tipos. Sin embargo, es necesario también precisar que el rango de estas pruebas va desde -1 hasta 1. No es como los casos anteriores que hemos visto, ¿no? No tiene esa particularidad. Aún más, hay una partición que se hace en este intervalo de -1 a 1, y aquí muchos investigadores hacen una partición minuciosa algunos, y algunos un poco más sencillo, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí la partición de -1 hasta 1 en esta línea horizontal. Vemos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, ¿no? Donde entre 0 y 0,5 al lado derecha es una correlación positividad débil, y entre 0,5 a 0,7 es una correlación positiva moderada, entre 0,7 y 1 es una correlación positiva fuerte, y si es 1 es una correlación perfecta. Y al lado izquierdo también son los valores negativos, entre 0 y menos 0,5 es una correlación negativa débil, entre menos 0,5 y menos 0,7 es una correlación negativa moderada, y entre menos 0,7 y menos 1, en ese rango es la correlación negativa fuerte. Y si la correlación es -1, pues si ese valor resulta -1, es una correlación inversa perfecta. Y esto podemos interpretarlo. Cuando los valores se van acercando a 0 por ambos extremos,
la correlación es muy baja, muy débil. Y si llega a cero, no existe correlación. Y cuando esos valores se van alejando a +1 y a -1, la correlación es muy fuerte. Si esa +1 es positivo, si es a -1, negativo. Hay muchos autores que hacen la partición al intervalo de -1 a 1 para determinar los rangos y la interpretación que se da. Por ejemplo, aquí hay mucho más específico todavía en la parte inferior. En esta tabla vemos que para interpretar estas pruebas correlacionales se tiene en cuenta ese rango, ¿no? Ahora, ¿qué pruebas correlacionales tenemos? La correlación R de Pearson, la correlación Rho-Spillman, la correlación de tau B de Kendall y la correlación de tau C de Kendall. Estos cuatro lo vamos a ver rápidamente. Empezaríamos con el primer caso, correlación R de Pearson. Aquí ambas variables deben ser cuantitativas. El supuesto que debe cumplir es la prueba de normalidad. Si no cumple la normalidad de datos, entonces aplicaríamos el Rho-Spillman como indica acá, ¿cierto? Entonces aquí ambas variables son cuantitativas, debe cumplir la prueba de normalidad y si no cumple la normalidad ya no se aplica la correlación R de Pearson, sino Rho-Spillman. Ahora, veamos primero eso. O de inmediato la correlación Rho-Spillman. ¿Cuándo aplico correlación Rho-Spillman? 1, cuando las dos variables cuantitativas no cumplen la normalidad, como ya hemos visto acá. Pero también puedo aplicar Rho-Spillman cuando una variable es cuantitativa. Voy a resaltarlo aquí. ¿Ya? Y la otra variable es cualitativa. Listo. En 3 casos importantes. ¿Ya? Repasamos. ¿Cuándo aplico Spillman? Primero, si tengo dos variables cuantitativas y no cumple la normalidad. Aquí está resaltado. Y en el otro caso, cuando una variable es cuantitativa y la otra variable es cualitativa. Y en este caso, no requiere de prueba de normalidad. ¿Por qué? Porque la variable cualitativa, en la mayoría de los casos, no cumple la normalidad. Basta que uno no cumple la normalidad, entonces ya no podemos aplicar una prueba paramétrica. Y además, teóricamente, no existe lo contrario, porque la teoría no dice que si tengo dos variables cuantitativas, quiero hacer la relación de esas dos variables cuantitativas. Si cumplen la normalidad, aplico R de Pearson. Pero si no cumple la normalidad, aplico Rho-Spillman. Pero cuando yo tengo variables cualitativas y si paso la normalidad, ¿qué pasa si resultan normales? ¿Qué estadístico utilizaría? En ese caso, no, teóricamente no hay. En lo contrario, no existe. ¿Cierto? Solo existe en este caso cuando ambas son cuantitativas, no cumple la normalidad, ahí se utilizan las pruebas no paramétricas. Pero lo contrario no hay. Muy bien, entonces en estos casos se utiliza la correlación Rho-Spillman. Ahora, la correlación tau B de Kendall. Cuando utilizamos esta correlación tau B de Kendall,
cuando las variables son cualitativas, ordinales, con categorías iguales. Lo voy a resaltar. ¿Ya? Aquí las variables deben ser cualitativas, ordinales, con categorías iguales, es decir, una matriz cuadrada. No requiere la prueba de normalidad porque ya son variables cualitativas, ¿cierto? Ahora, correlación tau-C de Kendall. ¿En qué casos utilizamos? También cuando las variables son cualitativas ordinales con categorías desiguales. Lo voy a resaltar ahí. En este caso, indicamos que es una matriz rectangular. Tampoco no requiere la prueba de normalidad, por ser variables cualitativas. Cuando las variables son cualitativas, prácticamente no requiere hacer la prueba de normalidad. Aún así, quisieran hacer la prueba de normalidad, siempre el resultado va a ser que no tienen normalidad. Claro, porque a veces obtenemos las puntuaciones bajo una escala de Likert, codificaciones que mide las preguntas. Y las preguntas son literales, pues, ¿no? Y entonces ahí son diversas opiniones, son la percepción. Entonces, que por más que uno saca puntuaciones, quiere pasar la normalidad, no va, esos datos o esos valores no van a ser normales. Por eso es lo que en la teoría nos indica que no requiere hacer la prueba de normalidad cuando las variables son cualitativas. Muy bien, esto es lo que vamos a realizar ahora. Entonces, vamos a la parte práctica. En la base de datos que tenemos, bueno, aquí hay lo que se ha realizado, pero vamos directamente ahora a hacer uso del SPSS. Entonces, previamente yo tengo acá una base de datos que también les he brindado a ustedes y además uno puede crear de inmediato esta base de datos solo para hacer, digamos, la forma como hay que realizar la prueba de hipótesis aplicando las pruebas correlacionales. No son datos reales, por si acaso, ¿no? No vale utilizar estos datos. Son datos que lo he tomado así, al azar, para poder hacer la presentación de la clase. Bueno, vamos a suponer que yo quiero hacer una investigación sobre si existe relación o no entre los gastos y salarios de los trabajadores de una institución, de una empresa, qué sé yo, ¿no? Puedo también tal vez hacer una investigación para ver si existe la relación entre el peso y la estatura de los estudiantes de una institución, de los trabajadores de una institución. Puedo tal vez yo hacer una investigación sobre que haya relación entre el índice de masa corporal y las edades de los trabajadores de una empresa. En fin, hay una variedad de variables que uno puede tomar para hacer una investigación. Entonces, yo estoy considerando acá gastos y salarios de los trabajadores de una empresa y ya se puede completar. Y ustedes saben que si yo tengo pues, un título de esta naturaleza o de esa forma, de inmediato es una investigación correlacional, porque esta ahí relaciona estas dos variables, ¿cierto? Pero analizo las variables y me doy cuenta que los gastos son variables cuantitativas continuas y los salarios también son variables cuantitativas continuas, toma cualquier valor, ¿no? Acá para muestra he puesto solamente algunos valores.
significa que esos valores están aproximados, por ejemplo, ¿no? No son, no están en decimal, pero hay que tener en cuenta que aquí los salarios pueden ser, por decir, 180,40, los gastos también 20,40, 20,15, así, ¿no es cierto? Son variables cuantitativas continuas. Entonces, quiero yo relacionar. Entonces digo, ¿qué estadístico voy a utilizar? Me voy a mi teoría. Tengo esos 4. ¿Cuál de ellos voy a utilizar? Entonces, regreso acá. Las 2 variables son cuantitativas. Muy bien, entonces me fijo acá. ¿Dónde dicen 2 variables cuantitativas? En este caso. Muy bien. Entonces utilizaría la correlación R de Pearson. Muy bien, voy a utilizar eso. ¿Pero qué me pide? Hacer la prueba de normalidad. Entonces debe cumplir eso. Entonces hacemos de inmediato. Voy a pasar, voy a copiar estos valores. Hay 52 trabajadores de la empresa. ¿Ya? Voy a abrir el CPS. Archivo. Nuevo datos. Como siempre. Ya está. Vista de datos. Ahí siempre hemos estado trabajando. Voy a pegar ahí. Me voy a vista de variables. 0 decimales porque hemos pasado sin decimales. Voy a dar el primero. Voy a poner dice acá. Salarios y el otro es gastos. Y aquí podemos analizar también si uno de ellos es variable independiente o dependiente. Y nos da, y al analizar estas 2 variables cuantitativas, observamos que el salario es una variable independiente y los gastos es la variable dependiente. O sea, el gasto depende de tu salario, ¿cierto? Entonces, analizado eso, también tenemos aquí que estas 2 variables cuantitativas, uno de ellos es variable independiente y otro es variable dependiente. Muy bien, entonces voy a identificar eso. La primera, estoy aquí, va a ser variable independiente y la otra va a ser variable dependiente. Muy bien, y en etiqueta puedo poner su nombre. El primero es salario y luego tenemos acá gastos. Ya está. Nos vamos acá donde dice medida. Aquí, ¿no? Acá dice medida. Muy bien, vamos aquí. Como son variables cuantitativas, las variables cuantitativas se identifica con la escala de medida de intervalar o de razón. En el SPS acepta para variables con escala de medición de razón o de intervalo este símbolo de escala. Pero para lo demás, si es ordinal, sí hay que ponerlo ordinal y nominal. Si las variables son cuantitativas, ya sea discreta o continua, su medida va a ser escala. ¿Correcto? Muy bien, entonces acá lo que quiero hacer es, primero, que cumpla el supuesto de normalidad. Entonces me voy aquí en analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Voy a pasar las 2 variables en lista de dependientes y busco acá gráficos. Quito descriptivos de tallo y hojas. Simplemente necesitamos gráficos de normalidad con pruebas. Continuar.
y aceptar. Vamos a ver. Ya está. Aparte de que nos muestre la normalidad de datos, tenemos datos descriptivos. Entonces esto ya, esta parte descriptiva, cuando uno va reportando los resultados, vamos copiando en la parte de resultados descriptivos de los objetivos, ¿cierto? Los descriptivos van en la parte de los objetivos. Y bueno, tenemos aquí la prueba de normalidad. Esto también se reporta, por ejemplo, antes de copiar y pegar, ya saben ustedes, hacemos doble clic, hacemos clic derecho, buscamos aspectos de la tabla y ahí con varios tipos de letra en estilo APA, está en Roma también, pero no tenemos el Arial que utilizamos nosotros, pero podemos obviar por eso. Y luego vamos reportando a la hoja de trabajo que estamos haciendo aquí. Vamos a ver, tenemos aquí. ¿Qué pasa? A ver, analizamos el nivel de significancia, estoy aquí, voy a resaltarlo. Ya está. Y observamos que el nivel de significancia en ambos casos es mayor a 0,05. Eso implica que voy a aceptar la hipótesis nula, no lo desecho, ¿cierto? Voy a aceptar eso. O sea, aquí, ¿qué digo? Se acepta, ¿no? Se acepta H0. ¿Eso qué significa? Que el conjunto de datos, estoy acá, tiene distribución normal. Los dos. Las dos variables, tanto salario como gasto, tienen distribución normal. Entonces, ¿qué aplico? Aplico la prueba de hipótesis con R de Pearson. Muy bien. Ya hemos garantizado. Y vamos aquí en analizar, correlacionar, bivariadas. Vamos a pasar las dos variables. Y por defecto ya está activado Pearson. ¿Ves? Las pruebas, aquí hay la prueba correlacional de Pearson, Taube de Kendall y Rode-Spiegel. Estamos trabajando con el nivel de significancia asintótica o bilateral, lo dejamos ahí y solamente necesitamos eso, decimos aceptar. Vamos a ver, aquí está. Bueno, por ahora lo voy a copiar así simplemente. Ya voy a copiar y lo voy a pegar en la hoja que estamos trabajando. Recuerden que aquí para cada caso tiene que haber su hipótesis nula y también su hipótesis alternativa. Entonces, en este caso, estamos hablando de salario y gastos. Entonces, la hipótesis nula siempre va a indicar que no hay relación. No hay relación. En cambio, aquí sí hay relación. ¿Cierto? Claro, estoy simplificando, digamos, la redacción que uno puede hacer, ¿no?
pero este es, digamos, la matriz. En la prueba de hipótesis correlacionales, la hipótesis nula indica que no existe correlación. Aquí no hay correlación. Y la hipótesis alternativa que existe correlación. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo interpretamos esto de aquí? Voy a resaltar. Esta es una primera interpretación y esta es una segunda interpretación. El primero me está indicando ¿qué cosa? Me está indicando el grado de correlación, el coeficiente, y también me indica la dirección. ¿Ves? Entonces, R de Pearson, 0, ¿cuánto es? 564. 564. ¿Ves? ¿Esto qué indica? Indica, vamos a ir a nuestra tabla, donde hemos mostrado aquí. ¿Cuánto es? 0, ¿cuánto era? ¿Se recuerda? Aquí está. 0,564. Entonces, para la interpretación vamos a estos niveles de rangos ya establecidos. 0,564. Entonces, estamos en este rango. Dice, estamos entre 0, de 0,4 a 0,69. En ese rango está. ¿Qué indica? Correlación positiva moderada. Entonces, eso es lo que hay que reportar acá. Indica correlación positiva moderada a un nivel o a una significancia pueden poner, ¿no? A una significancia vamos a ver, mira, este coeficiente de 0,564 tiene 2 asteriscos, aquí está. ¿Pero qué significa esos 2 asteriscos? Aquí también está, aquí está el 2 asterisco. Aquí está, lo voy a resaltar, eso es para interpretar el color verde. Pues este grado de correlación que es 0,564 se ha obtenido a un nivel de significancia del 1%. Acá, está indicando acá. Pues este valor, a una significancia del 1%. ¿Ves? Pero en cambio, esto de acá de color celeste, digo, como sig es menor a 0,05, entre paréntesis, ya saben ustedes, 0,00 menor a 0,05, ¿qué se hace? Se rechaza H0 y se acepta H1. Muy bien, se acepta H1. ¿Cuál es H1? Este de acá. Sí hay correlación. Listo. Ya, todo lo demás ya se completa, pero ese es, en términos concretos, o la idea que se debe interpretar en esta tabla. Entonces, esto de aquí es de color verde y esto de aquí es la interpretación para el color celeste. Y aquí puedo hacer un alcance. Cuando nosotros realizamos o elaboramos la tesis, hay una parte donde dice antecedentes. Si yo encuentro antecedentes si yo necesito antecedentes correlacionales, ¿cuál me interesa considerar? Me interesa considerar esto de aquí, el valor de R de Pearson, que indica
Es una correlación positiva moderada. Suficiente con esto de acá. Los demás no. Estos no son resultados, sino esto me está indicando si voy a rechazar o no la hipótesis nula. El resultado es esto de acá. ¿Ya? Eso es lo que interesa. Bueno, esto es en cuanto se refiere a la correlación R de Pearson. Veamos ahora cómo funciona la correlación Rode-Spielman. Voy a poner aquí Rode-Spielman. Correlación Rode-Spielman. Listo. ¿Y qué nos dice aquí la correlación Rode-Spielman? Nos dice que hay que tener en cuenta esto de acá. Esto de aquí. Tomamos en cuenta. Acá hay un primer caso que ya había indicado. Esto de acá. Esto también. Lo voy a pegar aquí. O sea, ambas variables cuantitativas si no cumple la normalidad. ¿Ya? Ambas variables cuantitativas si no cumplen la normalidad. Una variable cuantitativa y otra variable cualitativa no requiere prueba de normalidad en estos casos. Entonces vamos a ver el caso 1. Me voy a mi base de datos. Vamos a ver. Tengo aquí. Voy a trabajar igual con esto de acá. ¿Ya? Voy a trabajar igualito. ¿Ya? Con estos mismos datos, ¿ya? Con estos mismos datos. Entonces, voy a copiar y voy a pegar en el CPS. Busco ahora archivo, nuevo, datos. En vista de datos, voy a pegar aquí. Y me voy acá. Esto va a ser X. Esto es Y. Eliminamos decimales. Aquí vamos a poner, esto es salario. Salario, y aquí están los gastos. Los gastos. Ambos son variables cuantitativas, entonces va en escala. Lo primero que debo hacer es pasar la normalidad. ¿Ya? Como son variables cuantitativas, y el título me indica que debo relacionar, entonces lo primero que hago es pasar la normalidad. Vamos a ver. Estadísticos descriptivos, a explorar. Voy a pasar los dos en lista de independientes, en gráficos. Quitamos tal y hojas. Gráficos con prueba de normalidad. Muy bien. Ya está. En el anterior caso, me olvidé indicar lo siguiente. Me olvidé, voy a rectificar aquí. Aquí. Lo que debí resaltar es no aquí, ya, aquí no, aquí normal. ¿Por qué? Porque mis datos es mayor a 50. Cuando mis datos es mayor a 50, debo observar en la prueba de Kolmogorov-Smirnov su nivel de significancia que está acá. Y aquí debí observar. Y como vemos, igual, resulta mayor a 0,05
los datos son normales, no hay problema. Rectificado eso, ¿ya? Ahora acá, veamos qué pasa en este caso. En esto de aquí. Voy a copiar y lo voy a pegar en la hoja de trabajo. Siempre recordando que en cada tabla hay que hacer la prueba de hipótesis. Esta es prueba de hipótesis de la normalidad de datos. A ver, vamos a observar. La muestra es mayor a 50. Voy a observar en Kolmogorov-Smirnov. Observo que el nivel de significancia, estoy aquí, fíjense, que lo voy a resaltar con negrita, tal vez un tamaño más grande, para que ustedes observen mejor. Se ve que el nivel de significancia es menor a 0,05. Entonces, ¿qué debo hacer? Rechazar hipótesis nula. ¿Ves? Entonces digo, como si es menor a 0,05, se rechaza H0. Se rechaza H0. Entonces me quedo con esto de aquí. Puedo poner inclusive, y se acepta H1. Es decir, el conjunto de datos no tiene distribución normal. Entonces, ¿ahora qué hago? Digo, pues, para la prueba, se aplicará el estadístico Rho-Spielmann. Listo. Ya está. Muy bien. Entonces, ahora, observen lo siguiente. Cuando dice el Rho-Spielmann trabaja, es una prueba estadística por rangos, a diferencia de R de Pearson. Sin embargo, como son variables cuantitativas y no cumplen la normalidad, la fórmula de R de Rho-Spielmann ya está directamente en el software y te procesa directamente los rangos. Por eso es lo que ya no se saca aquí. Claro, no se da rangos, no hay necesidad. En los otros casos sí, pero en esto no. Entonces, por eso directamente aplicamos el estadístico Rho-Spielmann. Entonces digo, correlacionar bivariada. Vamos a pasarlo 2. Y aquí desactivamos Pearson y aplicamos Spielmann. Decimos aceptar. Veamos aquí. El Rho-Spielmann también es parecido al R de Pearson. El tratamiento, la interpretación es parecido al otro, entonces simplemente voy a explicar. Ya saben que aquí esta correlación que voy a resaltar de color verde trabaja con estos dos asteriscos que está aquí. Y eso ya hemos explicado cómo se hace la interpretación, ¿cierto? Ahí, ¿ves? Igualito acá también. 0,926 y tiene dos asterísticos. Dos asterísticos que me indica que este valor se ha obtenido a un nivel de significancia del 1%.
o 0,001. Pero en cambio, este nivel de significancia de aquí, esto sirve ¿para qué? Para rechazar o aceptar la hipótesis nula. En este caso, como el nivel de significancia resultó menor a 0,05, como en el caso anterior, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe correlación. Entonces, esto es un caso de la aplicación de la prueba de Rode-Spearman. Hemos aplicado ¿cuál de ellos? Esto de acá. Cuando ambas variables son cuantitativas. ¿Ya? Ambas variables cuantitativas, si no cumplen la normalidad. Entonces, tal vez lo ese color. Y el otro, una variable cuantitativa y otra variable cualitativa. Vamos a ver, buscamos en la base de datos si tenemos eso. Vamos a ver, por acá tengo, fíjense, esto es, esta es la escala de Likert. Se ha aplicado 46 preguntas, un cuestionario de 46 preguntas con la escala de Likert, y las personas que han respondido, eso es 96. 96. ¿Sobre qué han respondido? Sobre calidad de satisfacción laboral. Entonces, yo quiero hacer una investigación sobre calidad de satisfacción laboral y salarios de los trabajadores de una empresa. Quiero ver si existe o no la relación entre los trabajadores, entre los salarios de los trabajadores y la calidad de satisfacción laboral. O también simplemente puedo decir satisfacción laboral. Si están satisfechos con su salario o no. Y puedo agregar también calidad de satisfacción, ¿no? Pues eso va a depender, ¿no?, del investigador. A ver, vamos a poner para muchos conceptos ahí, satisfacción laboral. Si están satisfechos o no con su sueldo. Pero esto es una variable cualitativa. Ahora, ¿qué hago aquí para aplicar el Rode-Spearman? Aquí no hay problema, porque esta es una variable cuantitativa que directamente el software lo va a poner en rangos. En cambio, esto no, porque estos son puntuaciones, ¿ya?, que resultó de haber procesado la codificación de la escala de Likert. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle rangos aquí. Porque el Rode-Spearman es una prueba por rangos. Y aquí eso no está en rangos. Pues voy a copiar y voy a pasar en el CPS. Abro un nuevo archivo. Datos. Lo voy a pegar ahí. Y de la misma manera, y aquí los salarios. Como he pasado valores enteros, elimino decimales. Esto de aquí es satisfacción. Satisfacción laboral. En cambio, esto de aquí es salario. Igualito voy a poner aquí. Este es satisfacción laboral. Satisfacción laboral. Y esto de aquí es salario.
salario. Pues ahora aquí, en valores, en satisfacción laboral, ¿ya? Debo darle rangos. Como es una variable cualitativa, o sea, no es cuantitativa, por si acaso, aquí hay que tener en cuenta eso. Cuando la variable es cualitativa, entonces tenemos codificaciones de cualquier escala que se ha adicionado al cuestionario de preguntas. Pues escala de Likert, de Dónica, de Gutmann, qué sé yo, ¿no? En cambio, la otra variable es cuantitativa directamente. No se ha codificado nada, no se ha hecho nada. Entonces, cuando se tiene eso, entonces directamente el Rode-Spielmann lo procesa eso en rangos. En cambio, esto no. Hay que darle rangos. ¿Cómo se hace eso? ¿Se recuerdan? Al transformar agrupación visual, voy a pasar satisfacción laboral. ¿Ves? De aquí. Entonces le digo continuar. Ahora voy a darle rangos. Para eso me dice crear. Acá hay varias formas, ¿ah? Varias formas. Uno vamos a poner. Voy a poner aquí también crear etiquetas, etc. Crear punto de corte. La vez pasada hice percentiles, crear 3 rangos. Puedo crear también 4 rangos y me voy acá. Mira, en puntos de corte en media y desviación estándar. Aquí puedo crear varios rangos. Solo el primero. A ver, ¿qué pasa con el primero? Digo aplicar, me creo 4 rangos. 1, 2, 3, 4. Está en orden. Desde el mínimo puntaje, desde 98 hasta 230, ya lo creó en rangos. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4. Están observando acá. ¿Cierto? Ahí se ve mejor. Ahí está. 1, 2, 3, 4 rangos. Entonces vamos a eliminar esto. Esta es satisfacción. Satisfacción. A ver, ¿cómo medimos la satisfacción laboral? Si yo preguntara a ustedes, ¿cómo es la satisfacción laboral en tu trabajo? ¿Cómo me responderían? Óptima. Óptima, ¿qué más? Buena. Claro, puede ser buena, mala, regular. Eficiente. Eficiente, ¿no? Ineficiente. Ya. Satisfacción laboral. ¿Cómo? No, satisfacción laboral es yo soy trabajador. Si me preguntan, ¿estás satisfecho en tu trabajo o no? ¿O cómo es la satisfacción laboral? Bien, mala, regular. Eficiente ya sería cuando yo no trabajo, ¿no? Ahí no. Hay que tener, digamos, palabras adecuadas. Voy a poner mala nomás, ¿ya? Mala. Puede ser satisfecho, insatisfecho. También puede ser, pero por ahora voy a ponerlo eso, ¿ya? Mala, buena, regular. Ya, mala, buena, regular, buena. O muy buena. Muy buena. Muy Ya, buena. listo. Muy bien, entonces ahora digo aceptar y aceptar. Entonces, ya me creó los rangos. ¿Ves? Ya está. Entonces, esto es ordinal. ¿Ves? Cuando me indica ahí que es ordinal, está por rangos. Pues ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a relacionar. Analizar. Correlacionar bivariadas. ¿Cuál voy a relacionar? El salario. El salario con satisfacción laboral. Ya está. Desactivo Pearson, activo Spearman. Este es el segundo caso, ¿no? El segundo caso. ¿Cuál es eso? Una variable cuantitativa y otra variable cualitativa. Pues esta variable cualitativa, a esto es lo que hay que darle rangos. Porque correlación Rode-Spielmann trabaja con rangos. Pues necesariamente
hay que darle rangos. Muy bien, entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Aceptar. ¿Ya está? En este caso, reporto, estoy aquí. Y observo que el coeficiente de correlación es negativo. O sea, es inversa. Y si nosotros observamos, esta es una correlación muy débil. Vamos a la tabla de interpretación. En este caso, esta correlación resultó menos 0,48. Y si nosotros revisamos la tabla, ¿dónde estaría eso? Estaría por acá, en de menos 0,4 a menos 0,60. Es una correlación, no está menos todavía, está por acá. Ahí vamos a fijarnos bien cuánto resultó. Es menos 0,048, ¿ves? Menos 0,048. Negativa muy baja. Claro. Está aquí. Aquí está. Es una correlación negativa baja. Entonces, esta tabla nos ayuda para interpretar. Entonces, ¿qué decimos ahí? Primero, es una correlación negativa baja. Muy baja, ¿no? Baja, baja, baja. Muy baja, creo, doctor. Porque dice Ya, muy baja, ¿no? 001 y está en 004. Ya, muy baja. Una correlación negativa muy baja. ¿Qué más? El nivel de significancia es mayor a 0,05. Entonces, ¿qué digo? Voy a copiar esto aquí. Voy a pegar aquí mi hipótesis. Ya está. Aquí, como les dije yo, siempre tiene que ser completo, ¿no? Yo simplemente he aclarado algunas palabras precisas nomás, pero en este caso requiere agregar esta palabrita que nos ayuda bastante en estos casos para la interpretación. ¿Ya? Aquí. ¿Qué voy a rechazar? Se rechaza La H1 hipótesis, claro, H1. Ajá. y se Sí, acepta la nula. H0. H0. ¿Y qué dice H0? ¿Qué dice H0? No hay correlación No hay correlación significativa. significativa. Esta es la palabra clave acá. Es de aquí. Lo voy a poner de color. Esa palabra. ¿Hay correlación aquí? Sí. Ya hemos dicho que es una correlación negativa muy baja. Ahora, ¿rechazo la hipótesis nula? No, acepto. Acepto la hipótesis nula. Y la hipótesis nula, ¿qué dice? No hay correlación significativa. ¿Hay correlación? Sí, pero no es significativa, nada más. ¿Correcto? No, en algunos casos yo he observado que
que simplemente dicen no hay correlación. Y eso no es cierto, pues. ¿Cuándo no hay correlación? Cuando esto es cero. Solo en ese caso. En todos los demás casos hay relación. Por eso la tabla es importante. Muy baja, muy débil, baja, etcétera, ¿no? Eso nos ayuda. Pero también aquí en la prueba de hipótesis hay que ponerlo, esta palabra significativa. Eso nos ayuda a nosotros. ¿Sí? ¿Hay relación? Sí, pero no es significativa, nada más. No hay correlación significativa. Simplemente. Muy bien. Estos son los casos que se presentan para aplicar el estadístico de Rhodes-Spearman. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo por ejemplo, tengo aquí vamos a ver, tengo 3 bases de datos. Vamos a suponer que esa variable sea, voy a combinar, voy a poner que esto sea gestión municipal, por decir. Listo. Ahí no se ve. Bueno, voy a poner en 16. Ya, gestión municipal. Voy a poner aquí una variable. ¿Qué variable le ponemos? Si tengo por ahí, quiero relacionar gestión municipal. ¿Entiendes? A ver, Compromiso laboral podría ser. ¿cómo? Compromiso laboral, doctor. También compromiso laboral o satisfacción laboral. A ver, voy a poner satisfacción laboral. Listo. Entonces lo voy a... Ya está. Y aquí también lo voy a combinar. Y listo. Ahora acá voy a hacer otra variable, a ver. Pues sí, participación ciudadana. Participación ciudadana. Ya está. Voy a poner el tamaño 16 o cuál. Creo que puse así. ¿Listo? Tengo 3 variables. ¿Correcto? Gestión municipal, satisfacción laboral y participación ciudadana. Ya hallé las puntuaciones de cada variable que están aquí. Las puntuaciones es hallar la suma, ¿no es cierto? Así como hicimos en los casos anteriores. Pues ya tengo aquí las puntuaciones, lo voy a copiar y lo voy a pegar en SPS. Busco archivo, nuevo datos, vista de datos, voy a pegar aquí, ya está. Ahora voy a eliminar decimales. Este primero era gestión. Gestión municipal. Esto de aquí era
satisfacción laboral. Este último era participación ciudadana. Ya está. Y acá también voy a etiquetar. Gestión municipal. Gestión municipal. Satisfacción laboral. Y por último, participación ciudadana. Ya está. Como verán, estos son puntuaciones, no son variables cuantitativas. Pero como son puntuaciones, ¿ya? Por ahora voy a considerarlo como escala, solo para efectos de procesar datos. Ahora, me voy aquí a donde dice transformar, agrupación visual. Voy a pasar el primero, gestión municipal. Estos son 3 variables, ¿ah? Ya saben que la escala de medición de las variables son nominal, ordinal, de razón y de intervalo. Estas variables son cualitativas. Por lo tanto, puede ser nominal o puede ser ordinal. ¿Cuándo es nominal? Cuando no hay jerarquía. ¿Cuándo es ordinal? Cuando hay jerarquía. En este caso, gestión municipal es una variable que tiene jerarquía, porque uno puede preguntar, ¿cómo es la gestión municipal de Los Olivos o de Comas? Entonces alguien dirá pues que es buena, mala, regular. Entonces tiene jerarquía. Por lo tanto, su escala de medición es ordinal. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Voy a crear rangos ¿ya? Para darle su escala ordinal. Entonces, esto es gestión municipal. ¿Listo? Bueno, acá voy a crear punto de corte. 3 rangos, entonces y que los rangos sean iguales. Entonces me voy a percentiles, 2 cortes para 3 rangos, ya está. Entonces aquí, ¿cómo es la gestión municipal? A ver, ¿cómo es? Mala, bueno, regular y bueno. Listo. Aceptar. Desea sustituir la variable existente. Me dice, a ver, ¿qué variable existente? Ya está. Ya está. Automáticamente, mira, la escala de medición es ordinal. Igualito ahora hago para satisfacción laboral. Transformar, agrupación visual, paso el siguiente. Bueno. Aquí también voy a borrar esta variable agrupada. Pongo aquí satisfacción. Guión bajo. Laboral. Voy a crear punto de corte. Aquí. Voy a crear 2 rangos. O 3 rangos, 2 cortes. Ya está. Ahora este es satisfacción laboral. ¿Qué le puedo poner? A ver. Aparte de buena, mala, regular, alguien me dijo que satisfacción regular. O satisfacción laboral, alguien me dijo que óptimo, creo, ¿no? Puede coincidir, ¿eh? Puede coincidir. Voy a poner, a ver, mala, regular y buena. Puede coincidir, no hay ningún problema en eso. Aceptar y aceptar. ¿Listo? Y me falta uno.
transformar, agrupación visual, paso participación ciudadana, ¿listo? Voy a borrar aquí. Entonces digo, participación ciudadana, crear punto de corte. Voy a crear ahora 4 rangos. Y le digo aplicar. Algo falló. Lo que pasa es que tengo un puntajes muy... Vamos a ver. Aquí. Estoy aquí. Las definiciones del punto de corte existen, se sustituirían. Sí. Ya está. Listo. Pero ahora esta es otra variable, participación ciudadana. Entonces, si yo preguntara a algún funcionario que trabaje en la municipalidad, le digo, ¿qué tal participa la población? ¿Cómo, en las reuniones, por ejemplo, para hacer los proyectos de inversión pública? ¿Qué denominación le daríamos a esos rangos? Tal vez puede ser también lo mismo, ¿no? ¿Cómo es la participación ciudadana o cómo participa la comunidad? Excelente, bueno, mala, regular, también puede ser. No hay problema. Yo voy a poner eso, a ver. Mala, regular, buena, buena y muy buena. ¿Listo? Ya está. Entonces ahora quiero yo hacer la prueba de hipótesis de estas variables. Supongamos que mi investigación es encontrar la relación entre gestión municipal y satisfacción laboral. Es el título de mi investigación. Gestión municipal y satisfacción laboral de los trabajadores de una municipalidad de Lima. Ya está. Entonces, quiero hacer eso. Muy bien, entonces me voy ahí, averiguo estos dos. Para estos dos. Muy bien. Si las variables son ordinales, me dice, busco la teoría. ¿En qué casos tengo dos variables? O cuando yo tengo dos variables ordinales, ¿qué estadístico voy a utilizar? Busco la teoría. Y si las variables son cualitativas ordinales con categorías iguales, o si una matriz cuadrada, es decir, que tienen rangos iguales, ¿no? Utilizo el tau b de Kendall. Pero si las categorías son desiguales, utilizo tau c de Kendall. Esto es cuando se tiene una matriz rectangular. En el caso anterior, matriz cuadrada. Entonces tendría que ver. ¿Qué voy a relacionar? Mira, con categorías iguales. Busco, a ver. Dije, voy a relacionar, dije, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Gestión municipal y satisfacción laboral. A ver, me fijo en sus rangos. Tiene 3 rangos.
Me fijo en satisfacción laboral. Algo pasó acá. Ahí, satisfacción laboral. También tiene 3 rangos. O sea, tiene igual rangos. Es una matriz cuadrada de 3 por 3. Como tengo 2 variables cualitativas ordinales y las categorías son iguales, es decir, es una matriz cuadrada, en este caso es de 3 por 3, ¿qué voy a utilizar? Según mi teoría, la correlación tau b de Kendall. Entonces eso vamos a aplicar para la prueba de hipótesis. Muy bien. Me voy acá. Analizar. Correlaciones bivariadas. Desactivo Pearson. Voy a activar tau b de Kendall. ¿Qué voy a correlacionar? Gestión municipal con satisfacción laboral. Estos dos. Entonces le digo aceptar y ya está. Ahí está el tau b de Kendall. He hecho la correlación con tau b de Kendall y resultó ¿cuánto? 0.788. Pues esto voy a reportar aquí en la hoja de trabajo. Pues esto será correlación tau b de Kendall. Listo. Tau b de Kendall. De igual manera, ya saben la interpretación. Aquí la correlación es 0.78. El nivel de significancia es 0,0. En este caso, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Pues eso que está acá es lo mismo para todos. Ahí está. En este caso, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Pues, ¿cuándo voy a utilizar el tau b de Kendall? Cuando tengo variables cualitativas ordinales. Así, cuando relaciono 2 variables cualitativas ordinales y sus rangos son iguales. Esos rangos, ¿quién lo da? Nosotros. Dependiendo que si yo quiero relacionar, por ejemplo, a ver, la violencia con la gestión. Ambos son variables cualitativas. Ahora, debo darle rangos. Digo, la gestión municipal es una variable, su escala de medición es ordinal. ¿Por qué? Porque cuando yo pregunto así, de inmediato, o sea, ¿cómo es la gestión municipal de tu municipalidad? Buena, mala, regular, me dirá. Entonces, su escala de medición es ordinal. ¿Y cómo está la violencia en tu barrio? Ha aumentado, ha disminuido. Entonces, puede ser alto, medio, bajo. Entonces, esa variable es ordinal. Ambas variables son ordinales. Eso es lo primero que hay que averiguar. Y cuando averiguamos así, y nos damos cuenta que ambas variables son ordinales, entonces debo utilizar, y aparte, si se le da igual cantidad de rangos a ambas variables, utilizo el tau b de Kendall. ¿Qué pasa si una de las variables tiene diferentes rangos?
diferentes categorías. Ya no es una matriz cuadrada, sino es una matriz rectangular. En ese caso, voy a utilizar el tau C de Kendall. Por ejemplo, tenemos acá, voy a analizar, quiero relacionar la gestión municipal con participación ciudadana. Eso quiero relacionar. Muy bien. Entonces analizo. Gestión municipal tiene 3 rangos. Participación ciudadana tiene 4 rangos. Entonces ya no es una matriz cuadrada. Tienen categorías o rangos diferentes. Por lo tanto, ya no puedo utilizar el tau B de Kendall, sino voy a utilizar la correlación tau C de Kendall, en este caso. Entonces vamos de una vez, de inmediato. Analizar, estadísticos descriptivos, y me voy aquí en tablas cruzadas. En tablas cruzadas, voy a pasar a ver gestión municipal, paso en filas, y participación ciudadana, paso en columna. Aquí va a depender qué es lo que yo quiero averiguar. Puedo pasar también gestión municipal acá en columna y puedo pasar participación ciudadana en fila, ¿no? Y eso depende de lo que, como es una correlación, no hay ningún problema. Si A está relacionado con B, B está relacionado con A, ¿no? Dice una propiedad de la relación. Entonces, vamos acá. Vamos a ver qué cosa tenemos en estadísticos. Tenemos aquí, por ejemplo, en estadísticos, la prueba de chi cuadrado. ¿Cuándo se utiliza la prueba de chi cuadrado? Con las dos variables son cualitativas nominales. Tal vez tengo por ahí una base de datos para hacer de inmediato y ahí estaríamos terminando. ¿Ya? Entonces me voy aquí en correlaciones. Como una de las variables, como las dos variables tienen diferentes categorías, debo utilizar la correlación tau C de Kendall. ¿Dónde está eso? Aquí está. Tau C de Kendall. Eso es lo que quiero. Continuar. Pero como he hecho tablas cruzadas, me voy en casillas, tal vez quiero todos estos valores, pero por ahora no quiero ninguno de esos. Simplemente digo continuar y aceptar. Y ya tengo acá. Entonces, me saca inclusive la tabla de contingencia. Entonces, uno puede decir, aquí están las frecuencias, estas son las frecuencias. Aquí más Octavio. ¿Qué pasó? Bueno, aquí Sus está. audios. Esto es la prueba de hipótesis que hemos hecho con tau C de Kendall. Eso reportamos acá. Aquí reportamos. Podemos también, inclusive, reportar la tabla. Es porque esta tabla me está indicando, mira, que es una matriz rectangular. Para gestión municipal tenemos solamente 3 categorías. Mala, regular, buena. Para participación ciudadana tenemos 4. Mala, regular, buena y buena. . Cuando se tiene en estos casos las variables ordinales con categorías diferentes, ya no se usa tau B de Kendall, sino se usa el tau C de Kendall. Y al analizar
vemos que el nivel de significancia es 0,8. Y ese valor de 0,8 es mayor a 0,05. ¿Qué vamos a hacer? Aceptar la hipótesis nula. Es decir, no existe una relación significativa. Pues esta. Copiamos la prueba de hipótesis acá. Entonces, en este caso, este es la correlación tau C de Kendall. Tau C de Kendall. Uno puede copiar inclusive para que esté seguro esta tabla. Esta tabla me indica que los rangos son diferentes. Ahí está. Tabla cruzada. Como verán ustedes, esos son las pruebas correlacionales. Sin embargo, muchos utilizan el RO de Spearman en estos casos. En estas dos variables utilizan RO de Spearman. ¿Cuál es lo correcto? Tau B de Kendall. Tau B de Kendall es lo que hay que utilizar. ¿Correcto? Entonces, tal vez muchos de nosotros también hemos, ¿qué cosa hemos utilizado en estos casos? La correlación Rho-Spearman. Pero no es lo ideal. Lo ideal es que en estos casos analicemos primero. ¿Esta variable qué es? ¿Es cualitativa? Sí. Pero ¿es nominal o ordinal? Entonces, ¿cómo sé que es ordinal? ¿Cómo sé que es ordinal? Simplemente hacemos la pregunta. A ver, ¿cómo ve usted la gestión municipal en tu distrito? Y la respuesta es simple, buena, mala, regular, o como alguien dijo, óptimo, eficiente. Es ordinal, ¿ves? ¿Y cómo es la satisfacción laboral en tu trabajo? Buena, mala, regular. Es ordinal. Quiero hacer la prueba de hipótesis de estas dos variables. Ya he averiguado. Las dos son variables ordinales. ¿Con qué hago la prueba de hipótesis? Con tau B de Kendall. Si es que las categorías son iguales. Y si las categorías son desiguales, con tau C de Kendall. Así de sencillo. No hay necesidad de aplicar acá Rho-Spearman. Porque Rho-Spearman ya hemos visto en qué caso se utiliza. El Rho-Spearman para repasar acá. Repasando. El primero, R de Pearson, cuando las dos variables son cuantitativas y cumplen la normalidad. Nada más. Pero ¿qué pasa si las variables cuantitativas no cumplen la normalidad? Ahí aplico Rho-Spearman. Rho-Spearman. Pero ¿en qué otros casos más se utiliza Rho-Spearman? Cuando tengo una variable cualitativa y otra variable cuantitativa, como en este caso. ¿Dónde estamos? Aquí. Salario y satisfacción laboral. Pues en este caso. Esto es cuando es variable cuantitativa y otra variable cualitativa.
En esos casos. Ahí está. Bien diferenciado. Cuando ambas son cuantitativas, cuando el otro es, cuando en el segundo caso es una variable cuantitativa y otra variable cualitativa. En esos casos. Sin embargo, hemos estado utilizando, cuando las dos variables son cualitativas ordinales, Rho Spirit. Y no es eso lo correcto. ¿Cuál debemos utilizar? Cualquiera, bien tau B de Kendall o bien tau C de Kendall. Cuando utilizamos tau B de Kendall, cuando los dos tienen la misma, claro. La variable 1, 3 categorías, variable 2, 3 categorías. Variable 1, 4 categorías, variable 2, 4 categorías. Así, igual categorías. Si las categorías son diferentes, tau C de Kendall. Así, estos son las pruebas correlacionales que en la mayoría de los casos se está utilizando en la elaboración de los tesis de los estudiantes. Entonces hay que tomar en cuenta este caso, ¿no? Muy bien, nos ganó el tiempo, creo. Pero quiero hacer Sí, tal doctor. vez una última, no sé si tengo, a ver. ¿Qué pasa si yo tengo dos variables cualitativas nominales, donde no hay jerarquía? Dos variables categóricas donde su escala de medida es nominal. Por ejemplo, a veces hacemos investigaciones sobre profesiones, sobre gustos de comidas, preferencias sobre bebidas, ¿no? Preferencias sobre consumo de detergentes, ¿no? Y en fin, porque todo eso son con nombres. Detergente, haces, hay varios, ¿no? Haces, apoyo, esas cosas. No es ordinal, solamente son nominales. Pero también se hace investigaciones con esas variables. Y nos estamos olvidando también de eso. Por ejemplo, estado civil, ¿no? Y aquí yo he puesto acá uso de vitaminas y aquí está. Uso de vitaminas y lugar de residencia, por ejemplo. Pues aquí uso de vitaminas, algunos no usa vitaminas y usa vitaminas. Lo he codificado con 0 y 1. Y en zona urbana y zona rural. Simplemente eso. Acá puede ser diferentes categorías, ¿no? Puede ser zona urbana, zona rural, zona en extrema pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Ya uno puede dar rangos, ¿ya? Pero, como ustedes están observando, todos son variables cualitativas, nada más. No hay rangos. Perdón, no es ordinal, no hay jerarquía, mejor dicho. Cuando hablo del lugar de residencia, puede ser Comas, Callao, Los Olivos. ¿Cuál es primero? No puedes definir, no puedes indicar cuál es primero. Consumo de vitaminas, vitamina A, B, C, D, etcétera. ¿Cuál es primero? No puedes identificar cuál es primero. Porque la vitamina A puede ser efectiva para una persona y para otras no. La vitamina F o K puede ser efectivo para uno y para otros no. Si no hay jerarquía, no hay orden. Son nominales, su escala de medición es nominal. Entonces, si hago una investigación con esas variables, ¿qué estadístico tengo para hacer la prueba de hipótesis? El chico arado. Ahí funciona el chico arado. Entonces, vamos acá, analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y ahora casi voy a pasar lo siguiente.
la prueba de hipótesis con chi cuadrado, este, Sus audios, por favor, sus audios. la prueba de hipótesis con chi cuadrado indica lo siguiente, que la hipótesis nula indica la independencia de variables y la hipótesis alternativa indica la dependencia de variables. Es decir, de una y otra manera, aquí encontramos variable independiente y variable dependiente. Por ejemplo, uno puede decir que el consumo de vitaminas depende del lugar de residencia, por ejemplo. Si el uso de vitaminas depende del lugar de residencia, entonces la variable independiente es lugar de residencia. ¿Y dónde paso la variable independiente en esta tabla? La variable independiente, si nosotros hacemos una memoria en el plano cartesiano, la variable independiente va en la fila o en la recta horizontal o en la fila, mejor dicho, en la abscisa. Entonces digo, lugar de residencia, ya analicé, ¿no? Paso en fila. Y en columna, paso uso de vitaminas. Entonces ahora me voy en estadísticos, aplico chi cuadrado y puedo yo, inclusive, cuando las dos variables son cualitativas y su escala de medición es nominal, el coeficiente de contingencia me indica el valor o el grado de asociación. El coeficiente de contingencia. Aún más, el valor de pi y la v de Kramer me da la potencia, o sea, la efectividad de la asociación de esas dos variables. Y así puedo encontrar muchas cosas, pero por ahora esos dos nada más. Entonces le digo continuar y aceptar. ¿Ya está? Aquí me da las frecuencias de la prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado, ¿qué me indica? Que el nivel de significancia es menor a 0,05. ¿Ves? El chi cuadrado de Pearson, acá. El chi cuadrado de Pearson es 0,008, con un grado de libertad. Entonces, debo aceptar o debo rechazar la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que las variables son independientes. Y debo aceptar la hipótesis alternativa que dice que las variables son dependientes. Es decir, uno depende del otro. Y aún más, me dice que el valor, el coeficiente de contingencia, en este caso, ¿no? Voy a utilizar no el pi ni el Kramer, el mayor valor aceptable voy a utilizar, el coeficiente de contingencia. ¿Cuánto es? 0,258. Si yo hiciera una analogía o comparara con el coeficiente de correlación, en este caso, diría que es una asociación baja, porque es 0,2. Pero ¿hay asociación? Claro que sí. ¿Hay dependencia? Sí. Tal vez para muchos, ¿no? En nuestro lenguaje, la interpretación a esto, uno dice, pero ¿cómo el consumo de vitaminas va a depender del lugar de residencia? ¿No es? Pero en parte sí, en parte no, porque mira, pues si a una persona le han detectado, a dos personas le han detectado la misma enfermedad, uno vive en Miraflores, en San Isidro, y otro en las alturas, en el cerro de San Juan de Lurigancho, y vive en Esteras, el otro tiene 2, 3 carros,
Entonces puede comprar la vitamina que han recetado hasta por cajas. En cambio, lo que vive ahí en el cerro ahí del Lurigancho, todavía va a pedir colaboración, va a hacer una apoyada para tratar de comprar. ¿No? Entonces, más o menos haciendo, ¿no? Ese análisis es lo que estas variables cualitativas buscan la independencia de variables o la dependencia de variables. Ahora, inclusive, acá me olvidé encontrar los porcentajes, acá también se hallan los porcentajes, con facilidad, ¿no? Esto me olvidé, aquí en casillas. En casillas, quiero la frecuencia esperada, quiero porcentajes en fila, columnas, total, inclusive puedo hacer porcentaje total, por fila, columna, por todo. Acepta. Y acá estamos. Puedo hacer toda la interpretación que yo necesito, por filas, por columnas, en fin. Eso ya depende del investigador. Esa es la bondad que tiene la prueba de Chico Arado. Pero la prueba de Chico Arado tiene múltiples, ¿cómo le diría eso? Varias cosas que se puede realizar, la prueba de bondad de ajuste, cuando se tiene variables cuantitativas inclusive. Pero es un largo estudio el Chico Arado, ¿ya? A diferencia de R. de Pearson, Rod Spillman, Tau B de Kendall, Tau C de Kendall, todos ellos trabajan en un rango de -1 a 1 y buscan la relación también ellos. Chico Arado busca la relación, pero es la única prueba que no trabaja en ningún rango, ni de -1 a 1, no, nada, es libre para variables cualitativas nominales. Muy bien. Entonces, hasta aquí, doctora Milagritos, mi exposición sobre pruebas correlacionales, la prueba de asociación. Espero que haya servido como alcance para hacer, para la aplicación correcta de estas pruebas en la elaboración de la tesis de los estudiantes. Muchas gracias, doctora Milagritos, y a todos. Gracias, doctor Alejandro. No sé si de repente hay alguna pregunta. La doctora Rosa Villanueva, doctor Alejandro. Doctora Rosa. Sí, muchísimas gracias, doctora. Doctora Alejandro, muchísimas gracias. Muy interesante la explicación detallada que ha brindado el día de hoy con respecto a las correlacionales, que si bien es cierto, es bastante conocida en la forma que lo ha precisado, bastante detallada y específica por cada una de las causas o razones por las cuales se podría elegir las alternativas. Mi pregunta, por favor, doctor, es la siguiente. En el caso de que en efecto se utilice incorrectamente alguna prueba que no corresponda, los resultados de cada una de estas pruebas, en el caso de se utilice orientadamente de forma correcta, ¿habrá diferencia alta en cuanto a usarla con otro tipo de prueba? Me explico. Si una investigación utilizó Rod Spillman y le correspondía a Tau B de Kendall, por ejemplo, ¿los resultados del grado de relación van a ser notoriamente diferentes? Bueno, buena pregunta. Todas las pruebas correlacionales, de una y otra manera, tienen casi similitud. En estos casos, si yo paso la prueba de hipótesis de variables ordinales cuyas categorías son iguales, y paso la prueba de hipótesis de dos variables cualitativas ordinales donde las categorías son diferentes, tanto con tau B y con tau C, los valores se van a diferenciar por milésimas. En algunos casos pueden ser, pueden ser casi idénticos o iguales, ¿no? Como el SPS,
solamente muestra algunas cifras decimales porque son infinitos, ¿no? Entonces, siempre va a haber una pequeña diferencia, pero hasta 3 o 4 cifras decimales puede coincidir, ¿verdad? Puede coincidir, y uno dice, pero si van a coincidir, entonces yo puedo aplicar cualquiera. Obviamente que eso es el modo de pensar de cada uno, de uno, ¿no? Pero teóricamente lo ideal es que, a pesar de que las respuestas o los resultados sean iguales, debo utilizar, ¿no es cierto?, la prueba correcta, porque la teoría me indica así. Ese es lo que debemos acostumbrarnos. Porque yo puedo hacer la prueba de hipótesis con Rode-Spielmann y con Taube de Kendall, ¿no es cierto? Pero, no, y los resultados pueden ser similares. Puede haber una variación pequeñísima de milésima. Milésima de decimales. Pero debemos tener en cuenta que la teoría me indica que para este caso utilizo Rode-Spielmann y no Taube de Kendall. O para este caso debo utilizar Taube de Kendall y no Rode-Spielmann, a pesar de que los resultados son iguales. Entonces, ahí es lo que hay que tomar en cuenta nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Muy claro. Muy bien, muchas gracias, doctor Alejandro, por su exposición que nos ha abierto la mirada un poco más profunda a la estadística. Yo creo que todos hoy día hemos despejado las dudas y le agradecemos su participación a nombre de la doctora Mercedes Nagamine, y a todos ustedes, colegas, les agradecemos por su presencia. Pero antes, el doctor Wilder Cajavilca, doctor, que sea puntual la pregunta porque ya nos estamos despidiendo. Sí, buenas noches. Dejé la pregunta en el chat, por favor. A ver. Se está sugiriendo el desarrollo de 3 variables, 2 independientes, una dependiente ordinal. ¿Se debe utilizar Rode-Spielmann chi cuadrado o el método de regresión logística? Esa es la pregunta, doctor. Ya, bueno, cuando se hacen las pruebas correlacionales utilizamos solo 2 variables. Nada más. Ahora, si yo tengo 3 o más variables, puede tal vez utilizarse dependiendo de, ya no correlacionales. Entonces, depende del diseño de estudio que estoy haciendo, porque yo puedo utilizar 3 variables, por ejemplo, y no hago la prueba correlacional, sino puedo hacer simplemente pruebas comparativas. Pero sin embargo, si la tendencia es buscar causalidad, entonces aplicaría regresión lineal o regresión logística. Va a depender de las variables ahí también, porque la regresión lineal son 2 casos: regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. La regresión lineal simple busca la causalidad, causa y efecto, ¿ya? Y no solamente busca la causalidad, sino son estadísticos predictivos. Debemos llegar hasta un modelo matemático de la predicción, tanto en regresión lineal simple como en regresión lineal múltiple. Ahora, en ambos casos, la variable dependiente ahí son cuantitativas. Y en la regresión lineal múltiple, las variables predictoras o independientes pueden ser cuantitativas, pueden ser cualitativas. La diferencia es que entre la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple, en los dos, la variable dependiente es cuantitativa. En lineal simple, la variable independiente es cuantitativa. Pero en la múltiple,
se puede aceptar en variable independiente variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Cuánto? N variables. Ahora, en la regresión logística, igual. La regresión logística se utiliza en algunos casos, siempre y cuando que no cumple los requisitos en la regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Por eso existe regresión logística simple y regresión logística múltiple también. Igual, es como pruebas no paramétricas a las pruebas paramétricas de la regresión lineal. Pero eso veremos, tal vez, creo que tenemos Mañana, doctor. Mañana haré en ese caso de regresión lineal y pasado mañana el sábado haré lo que es regresión logística para aquellos que están haciendo investigaciones con esas variables, ¿no? Y cómo es el comportamiento de eso. Bien, muchísimas gracias, doctor Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wilder. Muchas gracias a todos ustedes, colegas, por su participación el día de hoy. Nos encontramos entonces el día de mañana. Muchas gracias. Gracias. Lista de asistencia. Ya pasamos la lista de asistencia. Muchas gracias por el curso. Muy interesante, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.